Muy bien, ok, oramos y comenzamos. Padre, gracias te damos por este maravilloso día que nos das. Gracias por tu presencia, por tu cuidado y por tu amor. Gracias, Espíritu Santo. En esta tarde nos sometemos bajo tu poder, bajo tu presencia, bajo tu unción y bajo tu autoridad. Igual nos sometemos bajo la autoridad de la palabra para ser instruidos y enseñados en este día. Gracias. Amén. Bien, nuestro tema de hoy se llama el impacto de las oraciones. Estamos viendo el propósito de invasión, y la oración es una de las armas para hacer invasión al terreno enemigo. Inclusive el arco que se usaba en el Antiguo Testamento, el arco y las flechas, eso representan la intercesión, porque el arco y las flechas es para atacar de lejos, entonces la intercesión precisamente es para atacar a distancia. Bien, una de las maneras para hacer invasión es la intercesión, es la confrontación directa contra el enemigo. La intercesión por misericordia y la intercesión defensiva son dos cosas diferentes. Podemos interceder por las personas que queremos que Dios tenga misericordia de ellos, y también podemos hacer intercesión delante de Dios porque el enemigo está atacando a esa persona, y es intercesión defensiva, que eso nos lleva a ir ante el trono de justicia. Bien, nuestro pasaje de hoy se va a basar en Hechos capítulo 12, y allí vamos a encontrar precisamente el tema, el impacto de las oraciones. Pero antes de leer el capítulo 12 de Hechos, vamos a ver un poquito de contexto de ese capítulo. Entonces, el contexto del capítulo 12 es la iglesia de Antioquía, que viene siendo el capítulo 11. Después de la mitad de ese capítulo, ahí encontramos que ese capítulo o esa iglesia de Antioquía nos da muchos datos importantes, que es el preámbulo del capítulo 12. Bueno, Antioquía era una ciudad griega, era una de las ciudades ricas y cosmopolitas, capitales del este, conocida por sus edificios y su cultura, y constituía el equivalente de las actuales como Londres, París o Nueva York. En aquel tiempo esta ciudad era sumamente importante y que se puede comparar con las ciudades que les mencioné. También era una ciudad de mala reputación, no solamente de que tenía cultura y edificios, porque esa ciudad estaba llena de prostitución, había clubes nocturnos, lugares de bebida, y también era famosa por sus relajados estándares morales y una corrupción muy extendida en su tiempo. Bien, así estaba la ciudad, así estaba hundido al pecado, hundido en la oscuridad. Pero esa ciudad fue transformada y llegó a ser una ciudad cristiana distinguida, y fue el trampolín para la misión cristiana, para llevar el evangelio al mundo gentil. Fíjense cómo Dios utiliza lo peor para hacer lo mejor, ¿ok? Por eso el apóstol Pablo dice que lo que el mundo dice que es loco, para Dios no es loco, es otra cosa. Pues bueno, esa ciudad de Antioquía era estaba hundida en la maldad y en la oscuridad, en el pecado, y cómo fue transformada
y que esa ciudad se convirtió en trampolín o la plataforma para llevar el evangelio a todo el mundo gentil, incluyendo a otros países, incluyendo pues a nuestro continente. La mano de Dios o la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Si ustedes vienen del capítulo 11, versículo 21, ahí está el dato, dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Se fijan? Sí. Y ese está avanzado, pero los versículos anteriores pues habla diferente. Bien, aquí en esta ocasión Dios usó a Bernabé, cuyo nombre en griego significa hijo de consolación o de aliento. Entonces este hombre, Bernabé, fue un instrumento humano que Dios utilizó precisamente para bendecir a la iglesia de Antioquía, y también más adelante vemos que fue en busca a Saulo de Tarso y lo trajo para trabajar, y después de allí Antioquía fue el centro de operaciones para las misiones. Ok, entonces si Bernabé, su nombre significa hijo de consolación o de aliento, alentar a las personas o a los hermanos es sumamente importante. Bien, la palabra alentar no solamente es adular o ensalzar o endulzar de manera vacía a las personas haciéndoles creer algo, sino que la palabra alentar, o cuando Bernabé aplicó esa acción por el significado de su nombre, sino que usó palabras no vacías, sino que palabras que se convirtieron como un brillo de sol, que la gente recibió y vio la sinceridad. Ahora, nosotros como hijos de Dios y como discípulos, necesitamos que nos rodeen personas como Bernabé, pero también nosotros podemos ser como Bernabé para los demás. Es decir, no solamente para recibir consolación, aliento, ay, pues anímeme porque me desanimo cada vez y mis pruebas son muy grandes. Ok, pues bueno, si hay personas que nos pueden alentar, gloria a Dios, pero también nosotros podemos ser como Bernabé para alentar. Bien, este hombre de Dios, Bernabé, animó a todos los cristianos de la iglesia de Antioquía para que permaneciesen firmes y fieles al Señor. Ahí también vemos que era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Y cuando llegamos en el versículo 23 y 24 dice: cuando oyó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Se fijan? Y vamos al versículo 26, dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El versículo 26 nos aclara un dato importante. Allí no solamente fue una visita de presentación y de regresarse inmediatamente. No fue solamente una visita relámpago, una visita, ay hermano, gloria a Dios, qué bueno que están bien, ánimo, échale ganas, siguen bien al Señor, siguen evangelizando y siguen creciendo en Dios, estamos orando por ustedes, y bueno, ahí nos vemos desde Jerusalén, vamos a orar por ustedes. Dice la Biblia que permaneció ahí un año, se quedó, vio la necesidad y vio que era importante que se quedara
para seguir trabajando en esa iglesia, y bueno, y pues hubo fruto. Ok, en aquel tiempo, en el mismo momento de que Antioquía había un periodo de gran bendición y de crecimiento enorme de la iglesia, no obstante, en Jerusalén tuvo que enfrentarse a la marea creciente de la oposición. Fíjense bien, en una parte hay bendición y Dios se está moviendo, Dios está salvando las almas, están haciendo invasión con la palabra, con la oración, con los milagros, y están arrebatando almas para el Señor. Pero simultáneamente en otro lugar está sucediendo o va a suceder todo lo contrario. Entonces la iglesia de Cristo en una parte estaba bien, pero en otra parte estaba enfrentando una oposición creciente. Ahora, en el capítulo 12, versículo 1, ahí vamos a centrar nuestra atención. Y dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Mira nomás qué decisión, o qué cosas, o qué iniciativa. Bien, vamos a aclarar aquí un dato importante acerca de Herodes, ¿ok? Este Herodes que habla aquí, que dice rey Herodes, era un rey judío llamado Herodes Agripa I, ¿ok? Que gobernó en el año 37 al 44 después de Cristo. Herodes era Herodes Agripa, ¿ok? Nieto de Herodes el Grande. Poco se dice de este hombre en la escritura, pero se sabe que ayudó a Claudio a convertirse en emperador de Roma, después que el famoso Calígula fue asesinado. Al incluir aquí este relato, el escritor Lucas, porque Hechos fue escrito por el médico Lucas, puede estar indicando la existencia de una conexión entre la muerte de Herodes y la persecución de los cristianos. Aquí mismo, en este capítulo, vamos a ver que este Herodes Agripa primero se va de este mundo, muere, ¿ok? Entonces el escritor hace un enlace de este rey, de su muerte y de la persecución. Entonces aquí estamos aclarando más el asunto. Herodes Agripa, que era hijo de Aristóbulo y nieto de Herodes el Grande, su hermana fue Herodías, la responsable de la muerte de Juan el Bautista, ¿ok? Entonces Herodes Agripa primero era en parte judío. Fíjense bien cómo están las cosas. Los romanos lo eligieron para que gobernara gran parte de Palestina, incluyendo los territorios de Galilea, Perea, Judea y Samaria. En el tiempo de los romanos, como que se perdió la forma como estaba constituida la nación, y ellos dividieron de forma diferente el país, dividieron de forma diferente y se basaron en esa forma. También se puso en contra de los cristianos a fin de complacer a los líderes judíos, los que se oponían a ellos, esperando que esto afianzara su oposición al pueblo judío, haciendo algo que a ellos les gusta. Bien, tuvo una acción cruel al decidir perseguir a los cristianos, pero también no se estaba dando cuenta que estaba metiendo su mano a algo muy peligroso. Este hombre o este rey era un político sin escrúpulos que quería ganar popularidad ante el pueblo. En el versículo 1, 2 y 3, ahí claramente
dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Fíjense bien qué corazón o qué vida que quería agradar a la gente, pero haciendo lo malo, ¿sí? Hizo que ejecutaran a Santiago y a Pedro lo confinó en prisión, planeando un juicio público contra él. En el versículo 4 dice: y prendiéndole, tomando preso, le puso en la cárcel, se refiere Pedro, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Qué corazón, ¿no? Qué corazón. La fiesta de la Pascua sin levadura era una fiesta nacional. Es donde había mucha gente, o es donde la gente se reunía, y precisamente este rey quería sacarlo para enjuiciar, buscando la oportunidad donde haya mucho público, precisamente para ganarse más la confianza de ellos y quedar bien con ellos. Entonces se proponía sacarlo a ese día de fiesta para quedar bien con las demás personas. Entonces este fue un movimiento estratégico, porque sabemos que había más judíos en la ciudad que lo usual, y Herodes podía impresionar a más personas. Pero en el versículo 6 dice que cuando fue apresado, Pedro fue custodiado por 4 pelotones de 4 soldados cada uno, con las manos encadenadas, pero en conciencia se quedó dormido, ¿sí? Encarcelado, custodiado, muy custodiado, pero su conciencia estaba limpia. Y vamos a ver más adelante que estaba dormido, ¿sí? Estaba durmiendo, confiando en la palabra del Señor y confiando de la intervención de Dios. Entonces el plan de Herodes era ejecutar a Pedro, pero los creyentes oraron por la seguridad de Pedro. La oración fervorosa de la iglesia influyó significativamente en el éxito de estos acontecimientos. Por eso hemos compartido que la oración cambia actitudes y sucesos, cambia la historia de una nación, de una persona, y puede cambiar también el destino. De manera que cuando oramos, cuando usted ora al Señor, hágalo con confianza, hágalo confiando en las promesas, hágalo confiando en Dios, de que Dios nos está escuchando. Y ya vimos la semana pasada que Dios escucha la oración de los justos, y ya vimos también que somos justos delante de Dios por Cristo Jesús. Tenemos la justicia de Cristo. Entonces quiere decir que cuando oramos, Dios nos contesta. Ok, ahora en este punto vamos a ver la intervención de la iglesia a la situación, la intervención de la iglesia en esta situación. Y aquí vamos a ver el impacto que sucedió cuando la iglesia comenzó a orar. Cuando la iglesia comenzó a orar. Y es sumamente importante que la oración sea constante. La constancia en la oración viene siendo la clave para la respuesta. En este caso, la oración constante y ferviente y apasionada fue la clave para que
Pedro fuese liberado. Este conflicto que había en ese momento, que la iglesia está confrontando, era no un conflicto menor o bueno, pues lo encarcelaron, pero lo van a dejar libre. No era así, no era tanto así, sino que el plan original es de que Herodes lo quería ejecutar, ¿sí? Lo quería ejecutar. Entonces ya sabemos que tanto el Herodes abuelo, que quiso matar a Jesús, asesinar a Jesús y asesinó tantos niños en su época, esa misma maldad inyectó a su generación, y cuando llega su nieto trae también esas mismas inclinaciones de maldad, porque le transfirió esa maldad. Y ahora aquí ya había asesinado a Jacobo y quería asesinar a Pedro y perseguir a la iglesia. Entonces, para que nos demos cuenta que la maldad se pasa de generación en generación, y claro, le quiere dar muerte a Dios. En primer lugar, la iglesia de Jerusalén, los hermanos de Jerusalén, en primer lugar oraron a Dios, ¿ok? Oraron a Dios para entrar a esta batalla espiritual, para entrar a esta batalla de intercesión fuerte y hacer confrontación directa al enemigo. Primero oraron a Dios. Entonces, hermanos, cuando tú oras, no debes hablar solamente de ti mismo o pronunciando oraciones elocuentes para impresionar a la gente o los que te escuchan. Suele suceder que cuando los hermanos oran públicamente, a veces quieren impresionar, usan palabras y terminologías así, como una oración muy rebuscada y muy arreglada, como que pensando, no sé si impresionar a Dios o impresionar a la gente, o decir a la gente: yo puedo orar y miren cómo oro elocuentemente. Pero en realidad la oración a Dios significa tener una audiencia con Dios y platicar sin tanta rebombancia y sin tanto que rebusquemos palabras para hablar con Dios. Hablar con Dios es simplemente abrir nuestro corazón y decir lo que estamos sintiendo, ¿ok? Venir a Dios en oración significa venir a su presencia, de hablar con Él y escuchar de nuestro Dios. Cuando oramos con Dios, me gusta mucho esta parte. Dice la Biblia que hay un trono de gracia y de misericordia, hay un trono de justicia y hay un trono de gloria. Me gusta esa parte, y lo quisiera compartir más adelante, de esos tronos. Pero es una cosa diferente venir ante el trono de gracia y de misericordia, y es otra cosa venir ante el trono de justicia. Y aquí la iglesia de Jerusalén no solo vinieron al trono de gracia y misericordia, sino vinieron ante el trono de justicia. Y allí es donde enfocaron su oración. ¿Y qué hicieron? En el versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es decir, oraron juntos, reunieron reunieron la mayor cantidad de hermanos para unirse y orar, hacer oración juntos por la vida del apóstol Pedro. Probablemente ya les había llegado la noticia, en donde la noticia era de que al día siguiente van a sacar a Pedro de la cárcel, lo van a enjuiciar y lo van a ejecutar. Entonces era una oración urgente, era una reunión urgente de reunir la cantidad
de forma ferviente, constante, interceder. En el Nuevo Testamento enseña de manera amplia acerca de la oración privada, pero también hay mucha más enseñanza acerca de la oración colectiva. No solamente es necesario o todo termina de que todos oremos en nuestras casas y oramos de manera privada, sino que también la Biblia enseña de que debemos orar de manera colectiva, orar como iglesia por situaciones que nos están pasando, por situaciones del mundo, del país, de la ciudad, unirnos en oración como iglesia. Muchas veces la iglesia, la mayor cantidad de cristianos, les gusta asistir a reuniones alegres, fogosas, reuniones donde dicen: estuvo muy bien, estuvo muy padre, Dios estuvo allí, el Espíritu Santo se movió, en la alabanza nos gozamos, danzamos, gritamos, aplaudimos. Eso me gusta mucho. Pero cuando les convocan a orar, a interceder o a ayunar, muy pocos se presentan, muy pocos acceden. Y aquí la iglesia de Jerusalén, no sabemos exactamente cuántas personas se reunieron, pero se reunieron para orar juntos precisamente por su vida. Mientras Pedro estaba en la cárcel, custodiado, imposibilitado, allí lo tenían como si fuera la persona más peligrosa, más cruel, más maldadosa. Así lo tenían, cuando realmente no era su vida, no era su carácter. Era un cristiano predicando la palabra. Mientras él estaba en la cárcel, un grupo de discípulos estaban de rodillas en oración. ¿Se acuerdan que cantamos una letra que dice: de rodillas? Amén. Las angustias desvanecen. Y es una letra maravillosa, inspirada por el Espíritu Santo, en donde allí hay pautas, muchas pautas y directivas de cómo debemos orar. Y cuando nos presentamos ante Dios frecuentemente de rodillas, es cuando suceden las cosas maravillosas y milagrosas. Pedro en la cárcel, custodiado, a lo mejor ahí estaba orando, ahí aunque atado, encadenado, orando, aunque lo escuchen los soldados que lo estaban vigilando, pero pues él estaba solo y como diciendo: no sé qué va a pasar conmigo, pero voy a orar. Pero sin embargo, había otros más discípulos de rodillas orando. Hora tras hora, los creyentes agonizaban en oración, y cuando ya hicieron todo lo que podían hacer, Dios entró en acción. Otra cosa importante en la oración es orar con pasión. No con compasión, sino con pasión, es decir, de fuego. Miren, regularmente, la mayor parte de la iglesia de Dios, de Cristo, los discípulos, oran como si tuvieran mucha pena. Oran y como que no quieren que se oiga lo que están hablando. Oran pero como con flojera, con timidez, con cansancio, con aburrimiento. Pero orar con pasión es con fuego, es algo como ser atrevido, ser tenaz. Pasión significa que tú le vas a poner fuego a tu oración y ser como violento espiritualmente. Usar esa palabra, violento.
y la iglesia estaba orando precisamente con pasión, con violencia, porque la oración es un arma de guerra para hacer invasión. Imagínense nada más allí reunidos los hermanos diciendo: oh Padre Santo, si queremos que el apóstol Pedro, pues bueno, no sabemos cuál será tu voluntad, si lo vas a sacar o se va a morir, pero bueno, estamos aquí, Señor, ¿qué te podemos decir más? Hermano, ¿tú qué piensas? ¿Puedes orar? Oh, sí, vamos a orar por el Padre Santo, por favor. Queremos mucho a Pedro y queremos que si podías hacer algo por él, Dios, imagínese orando de esa forma. ¿Usted cree que eso iba a causar que Dios movilizara su mano poderosa para liberarlo? Pues no. Aquí se requería intercesores violentos para hacer invasión y a través de la oración destruir las fortalezas espirituales y traer desde el cielo, movilizar el cielo, traer ángeles para que hicieran la obra. Entonces, hermanos, la oración que estaban haciendo ellos, no como lo que les acabo de mostrar, era una oración diferente. Nosotros, hermanos, tenemos que despertar a esa realidad y dejar nuestra forma de orar tan tímida, así como que no, pues es que si levanto más la voz y hago oración, el enemigo se va a enojar o no sé qué hacer. No, pues es que somos intercesores, ¿no? Somos guerreros, ¿no? Somos soldados, y los soldados deben aprender a confrontar al enemigo violentamente. Entonces, en este caso, la oración debe ser apasionada y hasta violentamente. La iglesia estaba enfrentando a lo que parecía una situación imposible. A simple vista era imposible un milagro, era imposible que Pedro fuera liberado, era imposible. Si se levantara un grupo de personas a querer liberar, no lo pueden porque estaba muy custodiado. La iglesia en ese momento, al tratar de orar por Pedro, como que parecía un juego, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? ¿Qué es lo que hicieron ellos al entender la magnitud del problema, la magnitud de la situación? ¿Qué hacemos nosotros o qué podremos hacer nosotros en situaciones que parecen imposibles? Hermanos, hay situaciones que nos pasan que parecen imposibles. Y dices, ¿y qué hago? ¿Y cómo oro? ¿Cómo hago la intercesión? ¿Cómo voy a pelear? Pero precisamente es ahí donde nos vamos a instruir. Es ahí donde vamos a aprender a hacer guerra espiritual. Es ahí donde vamos a aprender que la oración no es con timidez. La oración no es algo con flojera, es oración ferviente, es oración violenta, es donde tú te pones la armadura y dices, pues me lo voy a enfrentar en el nombre de Jesús, me lo voy a enfrentar y me voy a parar firme y Dios va a responder. Otra cosa que hicieron los hermanos de Jerusalén, ese grupo que estaba orando, oraron intensamente. No solo apasionadamente, no solo con fuego, sino que oraron intensamente. Hay dos razones por las que pudieron no haber orado en absoluto. La primera es porque Santiago ya había sido ejecutado. No pudieron rescatarlo, no pudieron hacer nada por liberar a Santiago. Lo vieron, lo ejecutaron y había muerto. Segundo, o más bien, no había respondido Dios sus oraciones por Santiago,
probablemente oraron por él. Padre, pedimos que Santiago siga viviendo, porque es un discípulo, es un apóstol que es bien útil en tu obra, Señor. Suplicamos por él. Pero no pasó nada. Finalmente, Santiago había sido ejecutado y, al parecer, Dios no había respondido sus oraciones por Santiago. Desconocemos las circunstancias y desconocemos el porqué. Y a pesar de eso, esto no fue un impedimento para que siguieran orando. No les impidió. Siguieron orando intensamente y apasionadamente. La segunda es porque la situación de Pedro parecía imposible. Es pelear con algo imposible, pelear con un problema que es imposible. Su dilema de ellos era o bien dejar de orar o orar apasionadamente, fervientemente y perseverantemente. No les quedaba otra opción. Solo había dos opciones: o dejar de orar y decir, nos rendimos y que suceda lo que va a suceder. Ni modo. Amamos mucho a Pedro, pero pues ya no vamos a orar mejor y vamos a esperar qué va a pasar. Y la otra opción es tomar formalmente la intercesión y orar apasionadamente, fervientemente y perseverantemente, hasta el último momento, hasta el último minuto, hasta el último segundo, seguir orando. ¿Ok? La palabra ektenos en griego traduce aquí como intensamente. Y esta palabra se usaba para describir cuando se hacía ir a un caballo a pleno galope. Eso es lo que significa intensamente en el griego. Es cuando un caballo lo echan a correr y que el caballo galopee fuertemente. Eso es lo que significa intensamente. Entonces, si nosotros lo llevamos a esta palabra a la oración y la intercesión, significa orar fuertemente como si estuvieras corriendo. Imagínate que el caballo corra a galope. Ese caballo con el tiempo se va a cansar y su respiración va a ser profunda. Bueno, eso nos lleva a entender el significado de orar intensamente. Puede llegar hasta un cansancio físico, porque estás orando intenso, apasionado y ferviente. Eso significa que hay momentos que tienes que orar fuertemente. ¿Usted va a entender? Fíjese bien cómo ahora la iglesia de Cristo no oramos de esa forma. No oramos a ese nivel de intensidad, y nos conformamos con vamos a orar así rápido, pero que sea rápido, así, porque ya ves que el tiempo corre y estamos muy ocupados y pues bueno, Dios entiende que oremos así rápido. Esas son oraciones como de juego. Y también esta misma palabra denota la tensión muscular del esfuerzo agotador de un atleta. Amén. Intensamente también relaciona el esfuerzo muscular y agotador de un atleta. Eso es intensamente. El tiempo verbal imperfecto de esta palabra sugiere que oraron no solo una vez, sino durante una cantidad de tiempo considerable y perseverante. Esa fue su forma de orar. Esa fue la forma de orar. Hermanos, la iglesia no quiere orar de esa forma.
Los hermanos no quieren orar de esa forma y queremos orar de manera mecánica, de manera pues que no pase mucho tiempo. Hay que hacer oraciones pero cortitas, ¿sí? Y pues no levanten la voz porque van a ir los vecinos y van a decir que tienen esta gente, ¿no? Pero repito, si los hermanos hubieran orado de esa forma como nosotros oramos o como quisiéramos orar, como se dice aquí en México, no podían haber sacado un perro de la milpa, ¿sí? Muchas veces nuestras oraciones no sacan un perro de la milpa. Aquí se requiere un espíritu y una actitud diferente. Siguiente cosa que hicieron ellos es la intercesión. Interceder significa orar por los demás. Ellos se enfocaron al 100% orar por el apóstol Pedro. Sabemos claramente que hay muchos tipos de oración, como la oración de adoración, la oración de alabanza, la oración de acción de gracias y la oración de petición cuando presentamos nuestras necesidades al Señor y hablamos con Él y le platicamos lo que está pasando en nuestra vida. Pero también leemos en la Biblia y en este capítulo en particular vemos la oración de intercesión. Oraron por él porque lo amaban, y la oración de intercesión es un acto de amor. En ese momento, de ese tipo de oración de intercesión que fue asombroso, pero más asombroso fueron los resultados que vieron. Y Dios actuó sobrenaturalmente en respuesta a su intercesión para liberar a Pedro la noche anterior del juicio o de la ejecución. La respuesta de Dios usó en forma como de visión, usó sus ángeles, las cadenas se cayeron, fueron rotas. Y allí en esta historia vemos en el versículo 7, dice: y aquí que se presentó un ángel del Señor. ¿Sí? Sí. Un ángel del Señor. ¿Y qué hizo? Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. De repente el ángel viene. El ángel anestesió los 16 guardias que estaban custodiando a Pedro. Las cadenas se soltaron, los obstáculos fueron removidos y los guardias no pudieron impedir la fuga del prisionero que tenían allí cuidando. Y también habla en el versículo 10 que la puerta de hierro de la ciudad se abrió ante ellos. Este ángel vino como respuesta de Dios a sus oraciones para rescatar al apóstol Pedro. Los ángeles, hermanos, son mensajeros de Dios. Son seres divinos, creados con poderes sobrenaturales, y algunas veces toman apariencia humana de manera que pueden hablarle a la gente. Aquí, como vemos con Pedro, le habló y Pedro oyó. Fue algo visible, algo como natural, ¿ok? Entonces los ángeles tienen el poder, tienen poderes para tener tomar apariencia humana y hablarle a la gente. Otro dato importante respecto a los ángeles no deben ser adorados, aunque sean divinos, porque finalmente son servidores de Dios y son consiervos nuestros. Lo que en el versículo 7 encontramos es que ni Dios
ni el ángel hicieron lo que Pedro podía hacer por sí mismo. El ángel le dijo a Pedro: levántate, ponte tu ropa, síguete tus sandalias y comienza a caminar. Vamos a caminar. Ahí en esa parte vemos claramente una parte hace Dios y otra parte hacemos nosotros, ¿ok? Muchas cosas Dios no puede hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Y vemos claramente que esta liberación no hubo obstáculos, no hubo nada que lo deteniera. Y es curioso, cuando seguimos leyendo esta historia, el único impedimento que encontró Pedro fue la puerta de entrada a la casa de sus amigos que estaban intercediendo por él. Todo aconteció de manera sobrenatural. Las cadenas se cayeron, las cerraduras fueron abiertas de las cadenas, las puertas fueron abiertas. Los soldados estaban allí y no pudieron hacer nada. Y curiosamente, el impedimento que encontró Pedro, no poder entrar a la casa donde él quería llegar. Hay ocasiones, aunque haya personas orando, muchas veces nos olvidamos cuán pronto Dios puede contestar. ¿Cuán pronto Dios contesta? No nos percatamos y a veces no percibimos. Nos aturdimos ante el problema y pensamos que el problema es muy grande, ¿ok? Y a veces minimizamos a Dios y el poder de Dios. Hay una inscripción que dice: no le cuentes a Dios cuán grande es tu problema, sino cuéntale el problema cuán grande es tu Dios. Entonces, cuando oramos, hermanos, nosotros mismos evaluamos y le damos el tamaño de nuestro problema y decimos: este es un problemón grande. Pero inmediatamente, cuando nosotros vemos el problema grande, pensamos que Dios es menor y pensamos que Dios a lo mejor no nos va a contestar pronto. Pero hermanos, Dios es más grande que cualquier otro problema. Dios es más grande. Dios es más grande y no hay problema que puede ser más grande que Dios. Entonces, cuando Pedro llega a la casa, no puede entrar. Y no puede entrar a la casa porque abre una puerta. Y el ángel ya no estaba ahí y ya no le dio a abrir. Dios respondió las oraciones de ese grupo de discípulos que estaban orando, y aún estaban orando todavía ahí. Estaban orando fervientemente por Pedro. Estaban allí, ya se habían calentado, ¿sí? Ya el fuego del Espíritu Santo ya los había abrazado y estaban orando intensamente, fervientemente. Estaban orando porque no sabían qué iba a pasar. Y cuando la respuesta llegó a la puerta, no le creyeron. No le creyeron. Nosotros, hermanos, debemos ser gente de fe y creer que Dios responde las oraciones de los que buscamos su voluntad. Cuando usted ora, intercede, crea que va a recibir una respuesta. Y cuando la respuesta venga, no se sorprenda, sino que alaba a Dios, regocíjate al Señor.
La liberación fue tan extraordinaria que la muchacha que vino, porque escuchó a que alguien estaba tocando la puerta, llamada Rode, y escuchó la voz de Pedro, y en lugar de abrir la puerta, se regresó y decirle a los hermanos que estaban hablando: oye, allí escuché la voz de Pedro. Y dijeron: no, eso es imposible. ¿Cómo que la voz de Pedro? ¿Cómo que escuchar la voz de Pedro? Es imposible. Estás como loquita, ¿no? ¿Cómo que escuchar la voz de Pedro? Y Pedro siguió insistiendo, tocando, ahí en el versículo 2 en adelante. Porque los que estaban orando tenían la mentalidad, a pesar de que estaban orando intensamente, ellos estaban pensando que era imposible que Pedro sea liberado. Era imposible que sus oraciones sean contestadas tan pronto. Hermanos, la intercesión hizo invasión en la cárcel. Los ángeles hicieron invasión en la cárcel. Se llenó de una luz enorme. La intercesión, con la intercesión se hace invasión al terreno del enemigo. Entonces la intercesión hizo invasión en la cárcel, el reino y el terreno de Herodes Agripa I. Es decir, la intercesión cambió el destino y cambió las circunstancias y cambió la historia del apóstol Pedro. Ahí en Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ese no es un versículo mencionado a la aventura, así nada más. Es un versículo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la victoria tiene un proceso. Lo primero es sometimiento a la voluntad de Dios. Segundo, resistir al enemigo. Y ahí en la resistencia del enemigo, la palabra resistir significa devolver el ataque. Eso significa en la Biblia resistencia. Si el enemigo me ataca, yo le puedo devolver el ataque. Ahora, fíjense bien. Los discípulos o el apóstol Pedro se convirtió un predicador de la palabra y Dios lo usó inclusive a resucitar a los muertos, a sanar a los enfermos. Hizo invasión al terreno del enemigo. Y el enemigo respondió o reaccionó usando al rey Herodes. ¿Ok? Y cuando la iglesia se dio cuenta que el enemigo atacó a los discípulos, a la iglesia de Cristo, ellos hicieron resistencia. ¿Cómo? A través de la intercesión. Es decir, devolvieron el ataque espiritualmente. No armaron una revolución. No juntaron personas para ir contra el rey y contra Roma, sino que se reunieron a hacer guerra espiritual, a hacer invasión espiritualmente y a destruir el poder del enemigo. Y en el mismo versículo 7 de Santiago dice: y huirá de vosotros. Entonces el proceso es sometimiento, resistencia y resultado, el enemigo huye. Los hermanos de Jerusalén, aunque ese versículo todavía no estaba en ese tiempo, pero siguieron ese procedimiento. Se sometieron a Dios, resistieron el plan de Herodes y lo destruyeron intercediendo. Los pensamientos malévolos de ese rey fueron destruidas a través de la oración. Y miren, seamos un poquito
analíticos en respecto a este capítulo. Este capítulo comienza con Santiago muerto, Pedro en prisión y un Herodes triunfante. Sí, y él pensaba que haciendo decapitar a Pedro iba a ganar más público, iba a ganar a la gente como rey. Estaba disfrutando, como diciendo, mañana seré un rey más alto, de alto nivel, de alto recibimiento. El día de mañana yo voy a ser el gran rey Agripa I. Pero lo asombroso de este capítulo termina con Herodes Agripa I muerto. Muere repentinamente, y su muerte inclusive lo documenta el historiador Josefo, ¿sí? Entonces, el capítulo termina, Herodes se muere, Pedro es liberado y la palabra de Dios triunfando, y continuó creciendo y multiplicándose la palabra de Dios. En el versículo 24 leemos de la siguiente manera y dice: y Bernabé y Saulo, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Pero en el versículo 20 en adelante, ahí vemos que este Herodes muere. Dice ahí claramente que él no dio la gloria a Dios. Vino un ángel y le dio muerte. Se murió ahí. Entonces, hermanos, qué capítulo tan interesante. ¿Cómo empieza y cómo termina? ¿Cómo empieza y cómo termina? Hermanos, un estudio sobre la oración no debe ser teórico, ni tampoco nada más informativo o informático, sino debe ser práctico. ¿Por qué? Porque la oración es nuestra arma defensiva y con ella hacemos invasión al reino de las tinieblas. Entonces, hermanos, usted debe tomar en serio la oración, ¿ok? Y se debe despertar un poquito más, se debe levantar más en esa área. Y si ha orado de manera cobarde, que se siente intimidado o no, tienes que dejar esa actitud. Tenemos que dejar esa actitud y comenzar a orar de manera diferente, ¿ok? Porque nuestro enemigo es real. Tenemos un enemigo real. Y ese enemigo real, cuando ataca, no ataca de esa manera como nosotros pensamos orar. Ataca feroz, ataca a matar, a destruir. Y si nosotros no cambiamos nuestra manera de orar, de interceder, entonces ¿cómo vamos a ver la intervención de Dios? Así como en el caso del apóstol Pedro. Las oraciones hacen impacto, hermanos. Y yo les quiero animar. Probemos y caminemos a ese nivel. Vamos animándonos a caminar a ese nivel. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie y vamos a orar en el nombre de Jesús. Hay muchas cosas por qué orar, hay muchas cosas por qué interceder, hay muchas cosas por qué pararnos en la línea de la batalla y hacer frente al enemigo. Ustedes están recibiendo estudios al respecto, pero no quiero que se quede nada más como una información. ¡Ay, qué padre estudio! No, es un estudio bien tremendo, eso nunca lo había visto. Y qué padre. No, sería más padre cuando tú lo pones en práctica. Sería más padre cuando tú ves resultados. Y sería más padre cuando yo te vea como una guerrera de oración. Te paras y cuando oras, realmente que el lugar tiemble, hermanos. Que el lugar se sienta el poder de Dios cuando oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Y sabemos claramente que la oración puede hacer
cosas tremendas en este mundo. Que la oración puede traer respuestas sobrenaturales, respuestas enormes ante nuestros ojos, ante nuestro mundo natural. Despiértanos, Señor, a que cambiemos nuestra forma de orar, nuestra forma de interceder. Y aquí estamos, queremos ser usados porque somos discípulos de Cristo, somos embajadores del reino. Y dice la palabra en Apocalipsis que el Señor Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. Nos hizo sacerdotes para estar delante de ti, para interceder, para hablar contigo acerca de la humanidad, pero también somos reyes para gobernar, para señorear, para someter el poder de las tinieblas bajo tu reino. Señor, tú nos has dado la autoridad y en el nombre de Jesús tomamos esa autoridad y nos paramos en la línea de batalla y seguiremos peleando, intercediendo por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por nuestro mundo, Señor. Sabemos que cada vez se acercan los tiempos finales. Hay cosas que no podemos detener porque se van a cumplir proféticamente, pero hay cosas, Señor, que la iglesia puede hacer, cambiar la historia, cambiar las circunstancias de nuestro alrededor. Señor, permítenos orar intensamente, fervientemente de las circunstancias que pasamos, las circunstancias que tenemos en nuestra vida, en nuestra familia, Señor, porque queremos ver resultados y cambiar la historia en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Digan amén fuertemente. Amén. Que Dios te bendiga.